Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Como siempre, una entrada de astronomía, que es a lo que me dedico de momento y es lo que hay. Voy a hablaros de un tema que es un poco farragoso, pero creo que es necesario, que es la nucleosíntesis estelar, que es como desde átomos de hidrógeno en el interior de las estrellas se pasan a formar átomos de helio, ¿no? ¿Cómo es posible que de un átomo que tiene un protón en su núcleo pasamos a un átomo de helio 4 que tiene 2 protones y 2 neutrones? Entonces hay una serie de reacciones nucleares muy simplificadas, evidentemente, porque es todo un poco más complejo para, llegar a este proceso. Bueno, sin más, empezamos la clase esta. Intentaré hacerlo lo menos pesada posible porque, entre otras cosas, tengo aquí la tablet, estaba agarrándola. Como siempre, me apoyo en mi web de astronomía, en universodeManu.blogspot.com. No es que sea un poco pretencioso con el universo de Manu, pero cuando empiezas a poner nombres por primera vez, pues pones estas cosas, ¿no? Ahora pondría otra cosa, no sé, el universo de lo visible o cosas así. Bueno, ¿qué es la nucleosíntesis estelar? La nucleosíntesis estelar es el conjunto de reacciones nucleares que tienen lugar en las estrellas durante el proceso de evolución estelar anterior al colapso gravitatorio, es decir, antes de que una estrella reviente como supernova o, en otros casos, se transforme en una enana blanca. Antes de llegar al colapso gravitatorio, que se produce cuando una estrella se derrumba sobre sí misma debido al efecto de la propia gravedad, la estrella atraviesa por una secuencia de diferentes cambios a lo largo de su existencia denominada evolución estelar. Un vídeo de evolución estelar ya tenemos por ahí, pero en este caso pues vamos a repasar lo que es una evolución estelar brevemente, juntada con temas de reacciones nucleares, ¿no? Son cosas sencillas y creo que os podrá interesar un poco. La evolución estelar, y en astronomía se denomina la secuencia de cambios que una estrella experimenta a lo largo de su existencia. La vida de las estrellas está regida por procesos nucleares, y que las fases que atraviesan desde su formación hasta su muerte dependen de las tasas de los distintos tipos de reacciones nucleares y de cómo la estrella reacciona ante los cambios que en ella se producen al variar su temperatura y composición internas. Evidentemente, una estrella empieza por hidrógeno, se va transformando esos elementos en otros elementos, acaba en helio. Ese helio, por distintas circunstancias que explicaré, alcanzan puntos de fusión, siempre se juntan, transforman carbono, nitrógeno, oxígeno, y la estrella evidentemente va cambiando interiormente en temperaturas y presiones. Así pues, la evolución estelar puede describirse como una batalla entre dos fuerzas: la gravitatoria, que desde la formación de una estrella a partir de la nube de gas tiende a comprimirla y a conducirla al colapso gravitatorio, y la nuclear, que tiende a oponerse a esa contracción a través de la presión térmica resultante de las reacciones nucleares. Aunque finalmente el ganador de esta batalla es la gravedad, ya que en algún momento la estrella no tendrá más combustible nuclear que emplear, la evolución de la estrella dependerá fundamentalmente de su masa inicial y, en segundo lugar, de su metalicidad y su velocidad de rotación, así como de la presencia de estrellas compañeras cercanas. Es decir, una estrella como nuestro Sol, pues sí tiene un tipo de vida más o menos determinado porque está en solitario, ¿no? No es un sistema binario ni ternario, pero claro, ya dependiendo de si tienes una serie de estrellas que pueden robarte masa de la propia estrella, esas estrellas tienden a evolucionar de distinta manera, ¿no? Entonces, las etapas que atraviesa a lo largo de su existencia se pueden dividir en 4 principalmente: presecuencia principal, secuencia principal, evolución posterior a la secuencia principal y muertes estelares más o menos violentas. En este vídeo de hoy me parece que solo os llevaré a hablar de la secuencia principal, hasta ahí. Para posteriores vídeos dejaré evoluciones posteriores de las estrellas. Las estrellas se forman a partir del colapso gravitatorio y condensación de inmensas nubes moleculares de gran densidad. Para todos aquellos que piensen o que se pregunten cómo se forman estrellas, pues estos párrafos pues vienen bien. Tamaño y masa total. La metalicidad, que es un concepto astrofísico que se utiliza para describir la abundancia relativa de elementos más pesados que el helio en una estrella, tan solo es en astrofísica. La metalicidad no tiene nada que ver con un objeto metálico como puede ser la lámpara que tengo aquí, el hierro, cualquier cosa, no hablamos de metalicidad en astrofísica. La metalicidad de la nube de gas será la que posean las estrellas que se formen a partir de ella. Evidentemente, aparte de que cuando una nube de gas va colapsando, como decimos hoy en día, por distintas partes y se va acumulando material en un punto por cuestiones de la gravedad, aparte del hidrógeno, pues son nubes moleculares de hidrógeno, también sobre esa estrella caen pues metales pesados que se hallan en la nube. Normalmente una misma nube produce varias estrellas, formando cúmulos abiertos con decenas y hasta centenares de ellas. Estos fragmentos de gas se convertirán en discos de acreción, de los cuales surgirán planetas si la metalicidad es lo suficientemente elevada.
El gas prosigue su caída hacia el centro de la nube. Seguimos con esta presecuencia principal. Este centro núcleo de la protoestrella se comprime más deprisa que el resto, liberando mayor energía potencial gravitatoria. Aproximadamente la mitad de esa energía se irradia, es decir, sale al exterior en forma de calor, y la otra mitad se invierte en el calentamiento de la protoestrella. De esta forma el núcleo aumenta su temperatura cada vez más hasta encender el hidrógeno, momento en el cual la presión generada por las reacciones nucleares asciende rápidamente hasta equilibrar la gravedad. La masa de la nube determina también la masa de la estrella. Evidentemente, si la nube es muy densa y tiene mucho material, pues la masa de la estrella será siempre mayor. Aunque este concepto no lo tenemos todavía demasiado claro, ¿no? No toda la masa de la nube llega a formar parte de la estrella. Gran parte de ese gas es expulsado cuando el nuevo Sol empieza a lucir. Cuanto más masiva sea esta nueva estrella, más intenso será su viento estelar, llegando al punto de detener el colapso del resto del gas. Es decir, cuanto más grande es la estrella, más irradia hacia el exterior y evidentemente a mayor temperatura. Aquí no lo pone, pero digamos que son nubes moleculares lo que denominamos gas frío, o sea, son pocos grados Kelvin, 3 o 4 grados Kelvin como mucho. A más temperatura la nube no acaba de colapsar, tampoco sabemos por qué colapsa dentro de un punto, colapsa o se acrecenta el material en un punto por efecto de la gravedad, lo desconocemos todavía cuál es el mecanismo para que una nube de estas forme estrellas. Un límite máximo de la masa de estrellas que se puede formar es en torno a las 120 y 200 masas solares. Es decir, ¿por qué? Porque a partir de más masa solar hay un equilibrio entre la fuerza de la gravedad y la reacción nuclear. Es decir, la gravedad alcanza lo que alcanza. Todo lo que está fuera de cierto límite, ya la gravedad de la estrella, por muy masiva que sea, no lo atrapa y se escapa al espacio. La continua lucha entre la gravedad que tiende a contraer la joven estrella y la presión producida por el calor generado en las reacciones termonucleares de su interior es el principal factor que determina a partir de entonces la evolución de la estrella. Tenemos, que ya os lo he enseñado alguna vez, un diagrama llamado el diagrama de Hertzsprung-Russell diagrama, que es un sistema de clasificación estelar, que aquí os lo muestro. Es esto, sin más. Como veis unas estrellas en forma diagonal que va desde la parte inferior izquierda hasta la superior derecha. Son las enanas rojas, clase espectral M, hasta las más masivas en la esquina, que son de las clases espectral O. Esas son estrellas dentro de la secuencia principal. Nuestro Sol, si veis la barra de la izquierda, que pone un 1, pues si seguís con el dedo, el Sol estaría ahí, que sería la estrella que usaríamos para compararnos con los demás, porque evidentemente la referencia es nuestra estrella porque es la que más conocemos. Entonces también hay un sistema de masas que asciende 30, 60 masas, 100 masas, y hay otro sistema de masas que va que 0,1 masas. Para que una estrella fusione hidrógeno se necesitan el 8% de la masa del Sol. Serían las estrellas enanas rojas de la esquina y las estrellas superiores serían las más masivas. Una vez que sales de la secuencia principal, las estrellas se transforman en lo que están arriba a la izquierda, que son estrellas supergigantes, rojas, amarillas y azules. Unas acabarán como supernovas y las otras se transformarán en enanas blancas, que están aquí abajo, que son estrellas inertes donde no se produce ninguna reacción en su núcleo. Así son estas estrellas y así son la clasificación que hacemos de todo esto, ¿no? Y aquí tengo un pequeño pues lo que es el diagrama de Hertzsprung-Russell, perdón por la pronunciación. Es un gráfico de dispersión de estrellas indicando la relación entre las magnitudes absolutas o luminosidades de las estrellas en comparación con sus clasificaciones espectrales o las temperaturas efectivas. En la línea de abajo, que nos lo he comentado, está la clase espectral. Dependiendo de cómo coloques las estrellas, pues las más masivas serían la clase espectral O. Más hacia abajo serían B, A, F, G, K, M. Esas serían las clases espectrales de la secuencia principal. De forma más sencilla, en el gráfico se traza cada estrella para medir su brillo en comparación con su temperatura. El diagrama fue creado alrededor del año 1910 por Hertzsprung y Henry Norris Russell. Y qué curioso que cada vez que haces un vídeo empiezan a pitar y a sonar y de verdad, qué curiosidad es esto. Esto, como ya sabes, de algo de una ventana. ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que hay con todo esto. Bueno, eso sería el diagrama de Hertzsprung-Russell. Es un diagrama que se usa. Podéis encontrar en muchos sitios
en internet y ahora entro, antes de entrar en la secuencia principal, os voy a hablar brevemente de lo que es el átomo, ¿no? Un átomo está conformado por dos partes, el núcleo y la corteza. En el núcleo están los protones y los neutrones y en la corteza están los electrones. Los neutrones no tienen carga y los protones y los electrones tienen carga opuesta. Entonces hemos decidido que los protones tengan carga positiva y los neutrones tengan carga negativa. Cada compuesto atómico, el mismo compuesto atómico siempre está formado por el mismo número de protones, es decir, un átomo de carbono siempre tendrá 6 protones en el núcleo, un átomo de helio siempre tendrá 2 y así pues cualquier átomo de cualquier tipo. ¿Cuál es la diferencia? El número de neutrones. El número de neutrones es lo que nos da en los isótopos de los distintos átomos que existen. El número másico es el número de protones y neutrones que existe, es decir, esa suma de 2 neutrones y protones. Es importante decirlo porque evidentemente lo que viene ahora son una serie de fórmulas químicas, son sencillas, pero bueno, claro, para los no iniciados puede ser muy complejo, ¿no? Bueno, y se llama la secuencia principal. Pasamos a la secuencia principal, a la fase en que la estrella quema hidrógeno en su núcleo mediante fusión nuclear. Aquí la estructura de la estrella consta esencialmente de un núcleo donde tiene lugar la fusión del hidrógeno al helio y una envoltura que transmite la energía generada hasta la superficie. La mayor parte de las estrellas pasan el 90% de su vida aproximadamente a la secuencia principal del diagrama anteriormente comentado. En esta fase las estrellas consumen su combustible nuclear de manera gradual, pudiendo permanecer estables por periodos de 2 a 3 millones de años. En el caso de las estrellas más masivas y calientes, a miles de millones de años si se trata de estrellas de tamaño medio como el Sol, o hasta decenas o incluso centenares de miles de años en el caso de estrellas de poca masa como las enanas rojas. Este párrafo está un poco mal expresado. Una estrella cuanto más masiva es, cuanta más masa tiene, menos tiempo de vida tiene. ¿Por qué? Bueno, más temperatura, más reacciones rápidas, es como una olla a presión. La olla a presión, cuanta más presión tiene, más antes cocina los alimentos. Esto es lo mismo. Cuanto más presión tenga la estrella y más temperatura, más rápido se hacen las reacciones nucleares y menos tiempo de duración de vida tiene. Por eso no se suelen buscar exoplanetas ni vida en esta clase de estrellas, porque no tiene el tiempo suficiente como para mantener un sistema estelar ni que el sistema estelar sostenga la vida. Las enanas rojas pueden tener, hemos calculado una edad incluso mayor que la del propio universo, pero bueno, esos son conceptos teóricos porque nadie ha visto cómo una enana roja se transforma en otro, sale de la secuencia principal. Lentamente la cantidad de hidrógeno disponible en el núcleo disminuye, con lo que ha de contraerse para aumentar su temperatura y poder detener su colapso gravitacional. Las temperaturas del núcleo estelar más elevadas permiten fusionar progresivamente nuevas capas de hidrógeno sin procesar. Por este motivo, las estrellas aumentan su luminosidad durante la etapa de secuencia principal de forma paulatina y regular. En una estrella de secuencia principal distinguimos dos modelos de quemar hidrógeno del núcleo. Las cadenas protón-protón o cadena protón-protón, perdón, es que pone cadenas PP, parece que estoy dando aquí un meeting con lo del PP, porque aquí en España en partido político se llama PP. Entonces, cadenas protón-protón y el ciclo del CNO o ciclo de BT, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí ya iniciamos un poco lo que son las reacciones nucleares de fusión del hidrógeno. Comúnmente, el más profano de la astronomía piensa que una estrella es una bola de gas que fusiona hidrógeno en forma diatómica. No es así. Os voy a mostrar que una estrella es una bola de plasma que fusiona protones de hidrógeno. Es decir, son átomos de hidrógeno con un solo protón en el núcleo, no tiene neutrones y ningún electrón en la corteza. Eso es un protón de hidrógeno. Y hay una secuencia de reacciones nucleares que nos llevan al helio 4, es decir, a un átomo que tiene 2 protones, 2 neutrones y para de contar. La cadena protón-protón es una de las dos reacciones de fusión que se producen en las estrellas para convertir el hidrógeno en helio. Las cadenas protón-protón son más importantes en estrellas del tamaño del Sol o menores. El balance global del proceso es el equivalente de unir 4 nucleones y 2 electrones para formar un núcleo de helio 4, 2 protones y 2 neutrones, helio 4. Podemos tener helio 3, que serían 2 protones y un neutrón, que es un proceso intermedio. Pero al final lo que se quiere conseguir, lo que se consigue es un átomo de helio 4 siempre, que se acumula en el centro de la estrella, y que no entra en fusión en estos momentos. Para vencer la repulsión electromagnética entre dos núcleos de hidrógeno se requieren grandes cantidades de energía. Tener en cuenta que en el centro de las estrellas los átomos de hidrógeno
No están en forma diatómica, como os he dicho. Generalmente el hidrógeno se muestra como un H2. Son protones de hidrógeno, son átomos de hidrógeno a los que se les ha quitado los electrones se van pululando por la estrella de cualquier forma y están unos pegados contra otros. Como tienen la misma carga, se repelen. Imaginéis la cantidad de presión y temperatura que se necesita para que dos átomos de hidrógeno se fusionen. Y cuando se fusionan, no se fusionan para formar hidrógeno en forma diatómica, no. A las temperaturas estelares entre 10 y 20 millones de grados Kelvin, más o menos la misma temperatura en grados Celsius, el tiempo medio de reacción es alrededor de 109 años. Tiempo muy prolongado, pero más que suficiente para sostener al Sol, dada la ingente cantidad de hidrógeno contenido en el núcleo del Sol y las enormes cantidades de energía que incluso a ese bajo ritmo de reacciones aporta. Por lo general, la fusión protón-protón ocurre solo si la temperatura de los protones es suficientemente alta como para que logren vencer las fuerzas columnianas de repulsión mutua. Aquí no me vienen qué fuerzas de repulsión son, pero son bastante enormes, ¿no? Entonces, bueno, el primer paso de las cadenas protón-protón son varias fórmulas que conduce a la fusión de dos núcleos de hidrógeno a deuterio, es decir, un átomo de hidrógeno con un protón y un neutrón, libera un positrón y un neutrino al transformar un protón en un neutrón. Es decir, ¿cómo se escribiría esto? Esto se escribiría H con un superíndice 1 más H con otro superíndice 1 para formar con una flechita H con un superíndice 2, es decir, dos protones de hidrógeno se juntan, uno de ellos forma un neutrón y tenemos un átomo de deuterio, que es un átomo pesado. Por ejemplo, si metemos otro protón tendríamos tritio, que es otro átomo más pesado todavía. Que sería un protón y dos neutrones. Siempre el mismo elemento atómico tiene el mismo número de protones, recordarlo. Entonces, ¿qué se forma? Un positrón más neutrino. El neutrino se escapa en forma de energía y el positrón, que es la carga opuesta al electrón, es el antielectrón del electrón, se aniquila con un electrón liberando energía en forma de rayos gamma. Este primer paso es muy lento porque depende de la interacción débil para convertir un protón en un neutrón. De hecho, es el paso más lento de todas las cadenas protón-protón, por lo que recibe el nombre de reacción limitante, ya que es el que dicta el ritmo de toda cadena protón-núcleo. El positrón resultante de dicha reacción, E+, en este caso, un electrón normal y corriente lo colocamos como E-, pero el positrón o antielectrón, que es el mismo electrón pero con distinta carga, o sea, con carga opuesta, perdón, se aniquila inmediatamente con un electrón y su masa se convierte en energía liberada a través de dos fotones gamma. O sea, positrones en la naturaleza hay pocos. Tras esta reacción, el deuterio producido en el primer paso se puede fusionar con otro hidrógeno, con otro protón de hidrógeno, no con otro átomo de hidrógeno. Entonces sería H2 más 1H, ¿para qué? Para formar un isótopo ligero de helio, el llamado helio 3, es decir, es un átomo de helio, en este caso tiene dos protones y un neutrón. Helio 3 es un átomo ligero de helio, es un paso necesario para seguir con las demás reacciones nucleares, ¿no? A partir de este punto, la reacción se subdivide en tres ramas diferentes que se invocan todas en la generación de un núcleo de helio 4, que es lo que nos importa. En la protón-protón 1, el helio 4 se produce por la fusión de dos núcleos de helio 3. Las otras dos ramas, protón-protón 2 y protón-protón 3, requieren de helio 4 previamente producido en la protón-protón 1. Se me apaga la tablet y no quiero hacerlo. Ambas cadenas surgen de los dos cambios en el que el berilio 7, que ya os explicaré de dónde sale el berilio 7, puede tomar el número másico, estoy hablando siempre, ¿no? En el Sol la cadena protón-protón 1 se da con una frecuencia del 91%, la protón-protón 2 con el 9% y la protón-protón 3 es la más infrecuente con un 0,1 de ocurrencia porque simple y llanamente no se alcanzan las temperaturas necesarias. Cadena protón-protón 1, bueno, son dos átomos isótopos ligeros de helio 3 para transformarse en un átomo de helio 4 con dos protones con dos protones de hidrógeno que salen de la reacción, ¿no? Y es una reacción cuya temperatura se ejerce de 10 a 14 megakelvin, es decir, 10 a 14 millones de grados Kelvin. Por debajo de 10 millones de grados Kelvin, las cadenas protón-protón 1 no producen mucho helio 4. Luego está la cadena protón-protón 2, que ya es un poco más compleja, ¿no? Donde el isótopo cogemos el isótopo de helio 4, se junta con helio 3 para formar berilio 7, es decir, ya tenemos un átomo de berilio que en la cadena, os lo diré, en la tabla periódica ocupa el puesto número 4, para que lo tengáis en cuenta. Es decir, tiene 4 protones y 3 neutrones. Este berilio 7 se fusiona un electrón para formar litio 7, que curiosamente en la tabla periódica es el tercer elemento.
Este litio 7 se junta con un protón para formar dos átomos de helio 4. Es así como al final tenemos el producto final, que es el helio 4. Esta cadena es dominante a temperaturas de entre 14 y 23 millones de grados Kelvin. La cadena protón-protón 3, que no es una cadena que se dé en nuestro Sol porque no se alcanzan las temperaturas, lleva el mismo proceso. Un isótopo de helio 3 se forma con un isótopo de helio 4 para formar berilio 7. Pero en este caso el berilio 7 se junta con un protón de hidrógeno para formar boro 8. El boro 8 se descompone en berilio 8 más un positrón más un neutrino. Este berilio 8 finalmente se descompone en dos átomos de helio 4 y ya tenemos el helio 4. Esta cadena es dominante a temperaturas que excedan los 23 millones de grados Kelvin. No es la principal fuente de energía del Sol debido a que sus temperaturas de su núcleo aún no son lo suficientemente altas. Hay otra cadena llamada protón 4 o helio-protón, donde simple y llanamente un isótopo de helio ligero 3 se junta a un protón para formar helio 4. Más un positrón más un neutrino. Luego tenemos la reacción protón-electrón-protón. Esta reacción es muy rara ya que se trata de una colisión de tres partículas simultáneas, lo cual es lógicamente mucho más improbable. La reacción se puede tener lugar en vez de la reacción protón-protón. Serían dos protones de hidrógeno más un electrón, formarían deuterio. Y a partir de ahí seguiría el resto de la reacción. Para que veáis un poco cómo es esto. Aquí tenéis un pequeño cuadradito. Ahí no se ve. Creía que se veía, qué chapuza, ¿no? No se ve. No se ve, bueno, no importa. Creía que se veía, pero no. Bueno, eso es lo que hace la cadena protón-protón, sin más. Luego tenemos el ciclo CNO, que es otra de las reacciones químicas que se producen nucleares, que se producen en el centro de las estrellas, pero en este caso en el centro de estrellas más masivas. El ciclo CNO o carbono, nitrógeno, oxígeno, también llamado ciclo de Bethe-Weiss-Sackett, con perdón de la expresión, como siempre, a nombre de sus descubridores, es una de las dos reacciones nucleares de fusión por las que las estrellas convierten hidrógeno en helio. Aunque la cadena protón-protón es más importante en las estrellas de la masa del Sol o menores masas solares del Sol, los modelos teóricos muestran que el ciclo de CNO es la fuente de energía dominante de las estrellas más masivas. El proceso de CNO fue propuesto en 1938 por Hans Bethe, ¿no? Si entráis en el blog podréis ver las reacciones que son necesarias, ¿no? Entonces el carbono, que tiene un número másico 12, se combinaría con un protón de hidrógeno para formar nitrógeno 13. Este nitrógeno 13 se descompondría en carbono 13 más un positrón más un neutrino, que como siempre el positrón se aniquila con el electrón y el neutrino se escapa en forma de rayos gamma. Este carbono 13 con un protón se fusionan para formar nitrógeno 14. Veis que a medida que van haciendo más reacciones nucleares, pues se van metiendo más protones y más neutrones en el núcleo. Este nitrógeno 14 se junta con un protón para formar ya oxígeno 15, es decir, ya tenemos un átomo con 8 protones en el núcleo. Este oxígeno 15 se descompone en nitrógeno 15, es decir, van añadiendo protones y se van retrocediendo a medida que... ¿Por qué se descompone? Por las temperaturas y las presiones. Este nitrógeno 15 más un protón más un neutrino. Finalmente este nitrógeno 15 más un protón se formaría un átomo de carbono 12 más un átomo de helio 4, que es lo que queremos al final. Este átomo de carbono 12 volvería de nuevo a la reacción junto con un protón y volvería a este nuevo ciclo otra vez. Es un ciclo redundante, es decir, de carbono 12 se acaba en nitrógeno 15 formando carbono 12 de nuevo más un átomo de helio 4. Es un poco complejo, entiendo que esto de nitrógeno 13 tal cual, pero tenerlo en cuenta que para pasar del carbono al helio tiene que formarse nitrógeno, después se descompone para formar oxígeno, luego se descompone para volver a formar nitrógeno y de ahí se vuelve otra vez a fusionarse para formar carbono. Así son los procesos en el interior de las estrellas. El resultado neto del ciclo es la fusión de 4 protones en una partícula alfa y 2 positrones y 2 neutrinos, liberando energía en forma de rayos gamma. Los núcleos de carbono, oxígeno y nitrógeno sirven como catalizadores y se regeneran al final en el proceso. Hay una versión poco importante de la reacción que ocurre en solo un 0,04% de las veces, en la que la reacción final de arriba no produce C12 y helio 4 y un fotón. Y continúa así, ¿no? Cuando llegamos a la última línea de la reacción, pues del nitrógeno, en vez de fusionarse con un protón y formar carbono, pues forma oxígeno 16, que es el siguiente elemento de la tabla periódica. Este oxígeno 16 se junta a un protón para formar flúor 17. ¿Veis el flúor de dónde viene?
Este flúor 17 se descompone en oxígeno más un positrón más un neutrino. Y finalmente este oxígeno 17 se junta a un protón de hidrógeno para formar nitrógeno 14, que vuelve a la cadena de reacciones de nuevo, aquí arriba, y un átomo de helio 4, que es el componente final. Todo este helio 4, que es el componente final de todo el compuesto, y no el helio 3, el helio 3 entra en las reacciones para llegar al final del helio 4, pues finalmente se acumula en el centro de la estrella y queda inerte, a la espera de que la estrella, pues por circunstancias que explicaré en otros vídeos, pues entra en fusión para formar otros elementos. Como el carbono, nitrógeno y oxígeno implicados en la reacción principal, el flúor producido en la rama secundaria es meramente catalítico y en estado estacionario no se acumula en la estrella, y el flúor se acaba desapareciendo. Igual que en las cadenas protón-protón, el boro, el berilio y el litio acaban también desapareciendo de la estrella, porque no soportan las temperaturas y las presiones estelares dentro de un reactor nuclear de este tipo, ¿no? Y diréis, bueno, ¿y el boro y el litio de que tenemos en la Tierra dónde sale? Bueno, cuando finalmente los elementos salen al espacio por distintas circunstancias, los rayos cósmicos van descomponiendo ciertos átomos hasta tener borio, litio y berilio. Aunque el número total de núcleos catalíticos del CNA se conserva durante el ciclo, durante la evolución estelar se alteran las proporciones relativas de los núcleos. Cuando el ciclo llega al equilibrio, la proporción de núcleos de carbono 12 o carbono 13 llega a 3,5 y el nitrógeno 14 se convierte en el núcleo más numeroso, sin importar la composición inicial. Durante la evolución de una estrella, episodios de mezcla convectiva llevan material sobre el que se ha operado el ciclo de NO desde el interior de las estrellas hasta la superficie, alterando la composición observada de la estrella, y así es como sabemos la edad de una estrella. Y sabemos en qué momento de su evolución se encuentra. Se observa que las gigantes rojas tienen proporciones menores de carbono 12, carbono 13, carbono 12 y nitrógeno 14 que las estrellas de la secuencia principal. Es decir, algo que se considera como una prueba de la generación de energía nuclear de estrellas por fusión de hidrógeno. Entonces, cuando vamos a una estrella de este tipo y vemos que tienen carbono 12, carbono 13, carbono 12 y nitrógeno 14, pues vemos que en su interior todavía hay pruebas de fusión de energía nuclear y que todavía se encuentra esa estrella en la secuencia principal. De la manera contraria, pues evidentemente esa estrella ha salido fuera de la secuencia principal. Bueno, ¿y cuándo se acaban todas estas reacciones? Pues bueno, muy sencillo, cuando se acaba el hidrógeno. El carbono se junta con el hidrógeno para formar distintos elementos, y el hidrógeno más en las cadenas protón-protón necesitan hidrógeno. En el momento que el hidrógeno se acabó todo. La estrella sale fuera de la secuencia principal y automáticamente va fusionando otros elementos, que os lo comentaré en otras posteriores vídeos, porque evidentemente media horita de esto yo creo que es bastante. ¿Qué es la idea que quiero que tengáis? Que bueno, que primero que las estrellas son bolas de plasma donde fusionan protones de hidrógeno para formar un elemento final que es el helio 4. En las cadenas protón-protón, que hay elementos intermedios como berilio, boro, litio, que son catalizadores y que quedan eliminados por las presiones estelares. Que hay otro ciclo que es el CNO, que dicen que es casi eterno. No es casi eterno. En el momento en el que se acaba el hidrógeno, pues se acaba la reacción nuclear, donde el carbono pasa por sucesivas etapas formando nitrógeno y oxígeno, para finalmente formar átomos de helio 4, que es el siguiente combustible, que son las cenizas de todas esas reacciones nucleares. Esto es lo que hay. Me estaba pensando en lo que quedaba. Al final, ¿qué tenemos con estas estrellas cuando salen de la secuencia principal? Pues bueno, pues tenemos unas estrellas con átomos de helio, simplemente, ya que la reacción se detiene, la estrella sale de la secuencia principal, que es la fusión del hidrógeno, y pasa por otra serie de secuencias. La gravedad empieza a hacer su trabajo y empieza a comprimir más la estrella. Y eso será otro capítulo que os comentaré en el siguiente vídeo, de estrellas que se encuentran fuera de la secuencia principal. La idea que lo quiero que os tengáis es que de dónde salen los elementos, ¿no? Habéis visto que hasta ahora se han formado hidrógeno, borio, es decir, ese elemento se han originado elementos de la tabla periódica hasta estables hasta el carbono. Hasta el carbono, que es hasta el oxígeno, que es el octavo elemento. Bueno, el flúor, que es el noveno elemento. Espero que se vea la tabla periódica. No sé, si, bueno, más o menos
bueno, no se ve mucho. Esta es la tabla periódica de los elementos, no se ven los elementos. Quizá algún día me compre algún editor de vídeo y os lo ponga mejor y no de esta manera tan artesanal, ¿no? Para que veáis que bueno, que está la secuencia principal, pues son estos los elementos que hay, ¿no? A partir de aquí, fuera ya de la secuencia principal, ya son otros elementos y otras temperaturas y otras reacciones nucleares. Así que bueno, ya terminamos por hoy. Os dejo que repaséis este vídeo, repasar el vídeo del átomo si queréis, porque al fin y al cabo de ahí también hay muchas explicaciones. Así que me despido de vosotros, gracias a los que os habéis sumado a mi lista de suscriptores. Ha habido 2, como siempre sois tímidos y no sé quiénes son. Gracias a los que me animáis, a los que me bueno, hacéis like, dislike, y los que comentáis. Yo pienso que hasta los dislikes son útiles para darte cuenta si algo interesa o no. He alcanzado el límite, media hora. Siempre digo que el límite de estos vídeos es media hora. A partir de la media hora ya, esto es como cuando coges un libro y la gente mira cuántas páginas tiene, qué tipo de letra, de qué habla. Pues esto es lo mismo, ¿no? A partir de la media hora ya la gente no me sigue. Así que gracias por estar ahí, gracias por todo, gracias por atenderme y bueno, muchachos y muchachas, hasta el siguiente vídeo donde hablaremos de nucleosíntesis estelar de estrellas de fuera de la secuencia principal. Así que nada, chao, cuidaros y hasta el siguiente vídeo.